Mi querido hermano y amigo, tú que me escuchas, que Dios ha permitido que en esta ocasión tú abras o tú tengas este tiempo para escuchar esta palabra de parte de Dios. Mi querido hermano, tú que eres un instrumento de Dios, un siervo escogido de Dios, un hijo de Dios que Él tiene un propósito en tu vida. Déjame decirte que tengo una palabra para ti en esta ocasión. Y yo quiero hablarte acerca del alma. Y es esto el que el enemigo trata de dañar a todo aquel hijo de Dios que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Todo aquel hijo de Dios que ha sido perdonado y limpiado de todos sus pecados. Te estoy hablando a ti que una vez abriste el corazón al Señor, y si no lo has abierto, ese corazón, si tú has andado por ahí vagando en conocimientos y no te has dado la oportunidad de dejar que Dios guíe tu vida, que Dios transforme tu vida, que el Espíritu Santo de Dios sea el que empiece a instruir tu vida. En esta ocasión quiero hablarte del alma, y el consejo es cómo cuidar tu alma. Y hay muchas preguntas que surgen. ¿Se puede perder el alma? ¿Qué pasa cuando yo recibo a Cristo en mi corazón? Cuando soy sellado con ese Santo Espíritu. Muchos conocedores o muchos intérpretes de la palabra de Dios a veces deslizan qué es lo que la palabra de Dios te dice y se acomoda la palabra. Yo quisiera en este tiempo primeramente pedirte que si tú escuchas este mensaje y sientes el deseo de compartirlo o de suscribirte para que tú sigas recibiendo más estudios bíblicos que van a ser de mucha ayuda para ti. Eso nos ayudaría, no económicamente, porque no es ese el fin, como están las redes el día de hoy, sino que tú me ayudarías a que la palabra del Señor siga corriendo y se expanda a todo aquel que la necesita, porque vienen tiempos en que la palabra de verdad se va a escasear. Hay tiempos, vienen tiempos en que tú vas a querer escuchar la palabra verdadera y vas a escuchar mezcolanzas de la palabra. Y es que por eso de que el Señor ha levantado siervos que prediquen
que den este mensaje para que la palabra del Señor corra y llegues todo aquel que no conoce a Cristo a los pies de Cristo antes de que sea demasiado tarde, y de todo aquel que ha recibido la palabra de verdad, no se descuide y que el enemigo no logre ensuciar nuevamente lo que Dios está haciendo en tu vida. Por eso, querido amigo y hermano, mi consejo sería: abre tu corazón al Señor. Ábrelo. Y en este estudio vamos a llegar, o va a llegar el consejo, cómo tú puedes llegar delante de Dios para que Él te selle con ese Santo Espíritu, para que tú puedas ser limpio. Si es que te has enfriado en la palabra del Señor, si es que has dejado ese camino en el que ibas siendo guiado por el Espíritu, y si eres alguien que no ha abierto el corazón al Señor, que sea esta noche o este día que tú escuches esta palabra, tú puedes ser un hijo de Dios, sano, con esa esperanza de vida eterna. Dice la palabra del Señor, hablando acerca del alma, el primer paso es admitir que todos hemos fallado a Dios. Primeramente, antes de introducirnos en esta palabra, tenemos que dar ese primer paso, que es admitir que todos hemos fallado ante Dios. Todos hemos pecado. Todos con nuestra vista, nuestro pensamiento, porque estamos en un cuerpo pecaminoso, en un cuerpo que es difícil de dominar y que solos no vamos a poder. Es solamente Cristo Jesús, su Espíritu Santo, que ese poder es el que transforma. Es por medio de la palabra de Dios de que todo el ser humano va cambiando, sí, se va transformando, porque toda transformación vienen pruebas, vienen luchas, vienen sometimiento a lo que es la palabra de Dios. Después que hemos reconocido de que le hemos fallado a Dios, en primer lugar tenemos que conocer qué es el alma. De que cuando yo me refiero al alma, tú tienes que saber qué es el alma. Y el alma es una de las tres partes de las cuales todos los seres humanos estamos compuestos. Esta materia está formada por un cuerpo, por un espíritu y por un alma. Dice que el alma es algo, el alma se la define como aquel lugar en donde reside el intelecto. El alma
las emociones. Ahí encuentra usted las emociones y la voluntad. De ahí la importancia de no echarla a perder con cosas que contaminan el alma, como el rencor, la duda, los pensamientos negativos, la envidia, todos aquellos que se guardan en las emociones, en nuestra mente. Por eso es que tenemos que cuidar esa alma, porque tenemos que ver de qué estamos siendo llenos. Dicen que está en nuestra mente. Y muchos dicen es que en nuestro corazón. Y ahí, pero hay cuando nos vamos más profundo. ¿De dónde es que vienen todos esos malos sentimientos? Sentimos dudas. Sentimos tantos pensamientos negativos. De vez en cuando vienen enojos, iras, pleitos, malas intenciones, arrogancia. Dice, podemos dejar de tener un alma sana cuando perdamos la capacidad de pensar lo correcto. Cuando nosotros no pensamos o dejamos de pensar en lo correcto, nuestra alma no está sana. ¿Sí? Dice la palabra, de sentir adecuadamente y de discernir en forma acertada. Cuando nuestra alma está sucia, viene un descontrol en nuestra vida. Empezamos a no sentir ese amor por el ser humano. Y el ser humano, el corazón, la forma de actuar se va haciendo de una forma que no agrada a Dios. El alma puede perderse, dice, en el sentido de ser separada de Dios para siempre. Si la persona rechaza su salvación, es tan importante lo que Cristo Jesús hace en la vida de todo siervo que viene delante de Él y se arrepiente y pide perdón. Y Dios cambia, te transforma. Dice, pero también enseña que Dios no quiere que nadie se pierda y ofrece un camino para salvar el alma a través de Cristo. Así es que esa alma se puede perder si el ser humano no toma ese paso de ceder, que Cristo Jesús entre a su vida. Es por eso que el ser humano necesita dar ese paso de arrepentimiento. Dice la palabra del Señor, Jesús habló directamente sobre perder el alma. Dice Mateo 16:26. Dice la palabra del Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El ser humano, el enemigo mismo,
da al ser humano infinidad de distracciones, ofrece cosas que no son permanentes. El ser humano, por falta de conocimiento, se extravía, se pierde. Es por eso que el Señor Jesús lo dice. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo? El ser humano afanándose a cosas y a cosas y a cosas y a tantas cosas que se olvida de Dios. Se olvida de su alma. Aquí Jesús advierte que uno puede perder el alma si se enfoca en las cosas del mundo y no en la salvación eterna. El ser humano, Dios lo hizo especial. Dios lo hizo un hombre competente, con un ser pensante, que puede discernir cosas correctas, que puede enfrentar este mundo, pero para que lo enfrente bien, tiene que estar agarrado de la mano de Dios. El hombre no puede caminar por sí solo a lo que le venga. No, dice la palabra del Señor, perder el alma significa quedar separado de Dios, sin vida eterna. Así que, mi querido hermano, amigo, en esta ocasión, yo quiero hablarte a ti para que tú no puedas perder el alma. En otras palabras, que no quedes separado de Dios, sin una vida eterna. Dios tiene algo especial para ti. Dios tiene algo especial para el pueblo de Él. Así que la Biblia enseña que el alma puede perecer. Dice la palabra de Dios en Mateo 10:28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué te trae a ti esa palabra de Dios? Tú puedes arruinar, tú no puedes preocuparte o puedes descuidar el alma. Tú puedes ser alguien que no te interese y puedes ser como tú quieras, pero estás descuidando tu alma. Pero hay que recordarse una cosa, que la palabra del Señor dice, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si tú descuidas tu alma, y si tú no cuidas tu alma, si tú no buscas a Cristo Jesús para que sea limpiado todos esos pecados, sea sellado con ese Santo Espíritu, tú puedes llegar y puedes perder esa vida eterna. Y puede Dios, quien te dio esa alma, Dios sí la puede destruir. Y puede haber un castigo eterno, que es el infierno. Es por eso que nosotros, con pena, con cansancio, pero con todo el amor del corazón, te trae esta palabra para ti. Para que esta palabra, si estás descuidando tu alma, si te han dicho que no, que tu alma siempre se va a ir al cielo. La palabra del Señor dice
que si tú no cuidas tu alma, Él la puede destruir, porque Él la creó. Así que Jesús explica que solo Dios tiene la autoridad sobre el destino del alma. Solamente Dios. El ser humano tiene la decisión o tiene ese libre albedrío si decide cuidar su alma o decide descuidar su alma. Ahora mi pregunta es, ¿qué está pasando con tu alma? ¿Está siendo bien cuidada o está siendo descuidada? Dice, y puede destruirla en el infierno, es decir, permitir su condenación. Porque déjame decirte, hay una vida eterna, pero hay una condenación eterna. Dios no quiere que nadie se pierda. Eso es el mensaje que siempre estará en boca de todo siervo que el Señor levanta para traértelo a tu vida, para que tu alma sea entregada a Cristo Jesús, el único que puede limpiarla, el único que puede transformarla, el único que puede quitarle toda suciedad. Así que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, nos decía Pedro. Todos procedan al arrepentimiento. Todos. Todo aquel que escuche el mensaje de Dios. Todo aquel que escucha la palabra de Dios. Todo aquel que el Señor aparta un tiempo para que tú escuches la palabra de Dios. Así que dice la palabra de Dios de que el alma se salva por medio de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Él dejó todo su trono. Vino y se humilló. Por amor a ti, por amor a mí. Y dice la palabra del Señor, el alma solamente Cristo, por medio de Cristo. Y te lo compruebo. Primera de Pedro 1:9, dice la palabra de Dios, recibiendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, porque sin fe es imposible agradar a Dios, sino que es necesario que tú sepas que le hay, que Cristo Jesús vino, tener esa certeza, y Cristo viene por su iglesia. Así que cuando alguien confía en Cristo Jesús, cuando tú confías en Cristo Jesús, dice la palabra, su alma es salva de la condenación y asegurada para la vida eterna. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Es necesario que nosotros podamos entender que sí es posible perder el alma si una persona rechaza a Dios y vive separada de Él. Puedes perder el alma. Pero Dios ofrece salvación gratuita por medio de Jesucristo, porque Él ya pagó ese precio y Él ha recibido, fue exaltado y Dios lo exaltó hasta lo sumo para que delante de Él
se arrodille toda rodilla de lo que está en los cielos, todo principado, toda potestad, lo que está en la tierra y lo que está aún debajo de la tierra, para que nos arrodillemos delante de Él. Dice la palabra del Señor que la decisión de creer y seguir a Cristo es lo que preserva el alma para la eternidad. Es ese paso importante, esa decisión de creer, esa decisión de seguir a Cristo. Venga lo que venga, creer en Cristo Jesús es lo que te va a garantizar de esa vida eterna, de estar con Cristo Jesús por toda la eternidad. Ahí no habrá tiempo, ahí no habrá dolor, no va a haber enfermedad. Es algo hermoso que describe la palabra del Señor. ¿Qué enseña la Biblia? ¿O qué enseña la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios para asegurar la salvación del alma? Veámoslo un poco más profundamente, lo que te quiere decir la palabra del día en esta ocasión. Es decir, cómo vivir una fe que mantiene el alma firme en Cristo Jesús. Reconocer el pecado. Primeramente, lo que la palabra del Señor nos enseña para asegurar esa salvación es reconocer el pecado. Un tiempo nosotros creímos que con portarnos bien, con no hacerle mal a nadie, íbamos derechito, ¿verdad? Pero cuando fuimos confrontados con la palabra, cuando la palabra del Señor nos afirmó esos pensamientos, se nos quitó ese velo, pudimos entender que ese paso era primeramente reconocer que éramos pecadores. Vista, oído, boca, sentimientos, pensamientos, acciones. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno. Por eso cuando reconocemos, dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es ahí Cristo el único que puede romper con esa condenación. El pecado separa el alma de su creador. Cuando hay pecado en la vida del ser humano, se está separando de Dios. Pero Dios hace una nueva criatura, una nueva creación. Y las cosas viejas pasan y Él las hace nuevas. Y te hace santo. Y santo es alguien separado de pecado. Y por eso necesitamos de ese perdón que solamente Cristo Jesús puede hacer. Dios no pide perfección.
Dios, a veces nosotros esperamos que Dios, que estar bien ante los ojos de Dios. Pero la palabra del Señor nos dice de que Dios no pide perfección, sino sinceridad y arrepentimiento. Son dos cosas, que tú seas sincero con Él y que haya un arrepentimiento verdadero. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, dice la palabra del Señor. La fe en Jesús es el corazón del Evangelio. Por eso en el Evangelio hay poder. En la palabra del Señor hay poder. Por eso, mi querido hermano, amigo, creamos en Cristo Jesús. Reforcemos esa fe en Jesús, que es el corazón del Evangelio, el corazón de esa salvación. Sigue diciendo la palabra del Señor que Él murió en la cruz por tus pecados y resucitó para darle vida eterna. Cuando crees en Él, tu alma pasa de muerte a vida. El único que te puede dar vida es Cristo Jesús. Arrepentidos y convertidos, dice la palabra del Señor, para que sean borrados vuestros pecados. Arrepentirse sinceramente es algo hermoso, hermano, cuando uno viene a Cristo. Por eso la Biblia nos enseña, para asegurar esa salvación, es tener ese arrepentimiento sinceramente. El arrepentimiento es un cambio de mente y corazón. Tú ya no vas a pensar igual, tú ya no vas a sentir igual. De vivir lejos de Dios a volver a Él con humildad. Dice, están separados de Dios, pero en Cristo Jesús Él viene y nos une. No es solo sentir, el arrepentimiento no es solo sentir culpa, sino decidir dejar el pecado y seguir a Cristo. Por eso, hermanos, a veces vienen lágrimas y a veces se cree que hay un arrepentimiento de corazón. Pero el remordimiento, la culpa, produce lágrimas. Pero el arrepentimiento sincero produce cambios. Y esos cambios, para que esos cambios se den, hay que tomar decisiones de dejar el pecado y de seguir a Cristo. Confesar a Cristo y vivir en obediencia. Si confesares con tu boca, dice la palabra de Dios, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice la palabra del Señor. Esa es la promesa, que si tú crees,
confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios le levantó a Cristo de los muertos y crees que el Señor Cristo Jesús es nuestro Señor, el que pagó ese precio y con sangre, dice la palabra de Dios, te da una promesa y espero que la agarres esta noche. Dice, serás salvo. Gloria al Señor. Confesar a Cristo significa reconocerlo públicamente como tu Señor y Salvador y vivir conforme a la palabra. No es que hoy lo confesaste y mañana se te olvidó. Y seguiste ensuciando tu alma, seguiste descuidándote de tu alma. Por eso es que la palabra del Señor nos dice que confesar a Cristo significa reconocerlo públicamente como tu Señor. Con tu boca, yo reconozco a Cristo como mi Señor y Salvador, como mi Salvador. Y de aquí en adelante voy a vivir en su palabra. Voy a buscar cuál es el consejo de la palabra de Dios. Y dice Efesios 1:13 que sos sellado con el Santo Espíritu, porque Él lo prometió que no te iba a dejar solo. Es necesario que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa y me seréis testigo, dice la palabra del Señor. Así que, mi querido hermano y amigo, permanece fiel hasta el fin. Eso nos enseña la palabra. Permanece hasta el fin. Dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la palabra del Señor. El que permanece. Van a venir luchas, van a venir pruebas, van a venir infinidad de cosas, pero tú vas a permanecer. Vas a ponerte como ese soldado. Nada de caminar pasos para atrás. No. Permanece hasta el fin. La salvación no es solo un momento. Es una relación continua con Dios. El Espíritu Santo te fortalece para permanecer firme en la fe. Por eso lo hablábamos, que sos sellado con el Santo Espíritu. Incluso en las pruebas, tu alma está segura en Cristo mientras camines con Él. Tú estás seguro. Tú vas a permanecer firme delante de Él. Dice, reconocer el pecado nos hace, cuando nosotros reconocemos el pecado, vemos esos cambios en la vida. Vemos cuando uno se humilla delante de Dios, uno puede ver esa necesidad de Dios, que uno necesita de Dios. No puede caminar solo. No, necesitamos de Dios. Creer en Jesús. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, hay una salvación. Y Él, por gracia, porque Él nos la dio, y aún sin merecerlo, dice la palabra. Arrepentirse, cuando hay un arrepentimiento, el resultado es un perdón y una limpieza del alma. ¿Sí? Cuando confesar y obedecer, cuando tú confiesas y obedeces, el resultado es una vida transformada. Sos una nueva criatura.
la gente empieza a ver algo diferente en tu vida. Perseverar en la fe, el resultado cuando tú perseveras en la fe, el alma asegurada eternamente, tú aseguras esa alma eternamente. No importa que aquí pasemos luchas, pasemos dificultades, pero eso te está asegurando más eternamente. Que esa alma, cuando el Señor la reciba, tú vas a estar de frente, que cuidaste esa alma, cuidaste esa salvación, que solamente Cristo Jesús puede guiarte. Hay una oración, como lo dije al principio, hay una oración para entregar tu alma a Dios. Hay una oración. Si tú cierras tus ojos y vienes delante de Dios y le dices, Señor Dios, reconozco que soy pecador y que he estado lejos de ti, pero hoy me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Creo que Jesucristo es tu Hijo, que murió en la cruz por mí y que resucitó al tercer día para darme una vida eterna. Estás soltando, estás reconociendo y estás expresando con tu boca. Te entrego mi alma, dice, sale, clamarle eso al Señor. Señor, yo te entrego mi alma, mi mente y mi vida. Limpia mi corazón, lléname de tu Santo Espíritu y enséñame a vivir conforme a la palabra. Desde hoy quiero seguirte, servirte y permanecer fiel hasta el fin. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Es hermoso como la palabra del Señor nos manda a que cuidemos nuestra alma. No es solo algo momentáneo. Por eso dice la pregunta de este estudio: ¿se puede perder el alma? No tanto te preocupes, porque la palabra y el Espíritu Santo te va a ir afirmando esto que hemos visto. Preocúpate, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo estás cuidando tu alma o estás descuidando tu alma? ¿Crees? ¿Cómo crees que Dios ve cómo tú estás valorando tu alma? Con todo el corazón, yo le pido a mi Señor, a mi Dios, y le doy gracias también porque pone estas palabras en mi boca, porque sé que van a ser de bendición para tu vida. Cuida tu alma. Como vimos, dice la palabra del Señor, ¿de qué sirve que ganemos el mundo? ¿De qué sirve que nos sobreabunde dinero, nos sobreabunde cosas, y el enemigo está destruyendo tu vida, está destruyendo tu familia, está destruyendo tu hogar, está ensuciando tu alma? Es tu responsabilidad, es de dar ese primer paso y reconocer que le ha fallado a Dios. Dios te bendiga.
comenta, pregunta. Estamos en la plena disposición para contestarte cualquier pregunta. Dios te bendiga. Comparte este mensaje. Hasta la próxima.